89 días de administración de Jennifer González Colón y 78 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de dialogar con el senador Ángel Toledo López, también con José Luis Dalmau y Santiago. Y en el tercer turno está el amigo Alan Maccabi, también para hablar de los asuntos de allá que tienen impacto en Puerto Rico. Y miren, como primera nota, antes de pasar al orden de los asuntos, se retira de la policía el excomisionado Antonio López Figueroa. Ayer anuncia su retiro y muy buenos deseos para Tony, que ha sido un servidor público de excelencia. Se destacó con un liderazgo muy importante en la pasada administración, donde hubo un entusiasmo y nuevamente las tropas de allá del negociado de la policía se pudieron tener, ¿verdad?, algún tipo de quizás, sí, entusiasmo, pero también la moral y lo que es el trabajo en equipo de esa alta media oficialidad. Hay que destacarlo también, todo bajo el liderato de Antonio López Figueroa. Es una pérdida para el negociado, pero sabemos que continuaremos viéndolo en distintos otros renglones que tengan que ver con el país y con la seguridad del país. Seguirá colaborando con el actual comisionado Joseph González Falcón. Así que mi abrazo para Tony y toda su familia por el sacrificio que hizo por muchos años para el bienestar y seguridad de Puerto Rico. Bueno, pasando al orden de los asuntos, confirmado Víctor Ramos como secretario de Justicia, pero, hay una advertencia muy particular del presidente del Senado a él mismo y a la gobernadora, porque dijo él allí, desde el podio donde nos tiene acostumbrados a llevar a cabo sus mensajes: vamos a estar vigilantes y más vale que como usted se brincó el consejo de este augusto cuerpo, no habló con nosotros antes de la nominación, nosotros se lo confirmamos y ahora es su responsabilidad. Y más vale que todos esos señalamientos que pudieran incidir en su desempeño de ahora en adelante, dijo Tomás Rivera Chats, vayan by the book y que no se desvíe ni un poquito, porque nosotros le confirmamos a quien usted defendió y dijo, en muchas instancias debió haberse defendido él solo y tuvo que salir la gobernadora a defender esa nominación ante las imputaciones y señalamientos que se le hacían bajo la dirección del Colegio de Médicos y Cirujanos. Y hubo algunas abstenciones, hubo algunas votaciones en contra de las delegaciones de minoría allá en el Senado, pero se le da paso ya al doctor Víctor Ramos como secretario de Salud. ¿Qué significa esto? Miren, hay unas investigaciones que aparentemente todavía pudieran estar en curso, y que en algún momento se citó cariñosa y amistosamente, como ya se ha sabido, inclusive al doctor Víctor Ramos, a esa cosa que se llama el Gran Jurado, por una investigación federal que alegadamente, por lo que se sabe, por los documentos, y se filtran documentos de esos Gran Jurados, y ya mismo voy por una noticia que trae el periódico Nuevo Día y le dieron 2 páginas, y tiene que ver también con Gran Jurados, pero cerrando la puerta de lo que es la nominación ya, y ese capítulo controversial que hubo para con el doctor Víctor Ramos, dice Tomás Rivera Chats, más vale que no se haya equivocado en ese escogido, porque nosotros le apercibimos sobre eso, y si hubiese sido mi responsabilidad nombrar, le dice además Tomás Rivera Chats, yo hubiese escogido otro funcionario y no hubiese escogido a ese. ¿Por qué Tomás Rivera Chats hace esa advertencia? Él sabe por qué y yo creo que muchos también. Y quedará para la historia esa advertencia el día en que aprobaron el nombramiento de Víctor Ramos. También se aprueba parcialmente el de la Oficina para la Procuraduría de la Mujer, la licenciada Astrid Piñero, y digo parcialmente porque ese nombramiento, como es a término de 10 años, lo tiene que aprobar también el cuerpo hermano, la Cámara de Representantes, para lo cual dudo mucho que haya que confronte problemas, habiendo sido ya
aprobado en el Senado y pasará entonces a la consideración de la Cámara. También se aprueba para como comisionado del manejo de emergencia Ángel Jiménez, también la Oficina de Desarrollo Socioeconómico Roberto Lefranc Fortuño, que ha levantado algún tipo de revuelo también dicho nombramiento, el director de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella, y también algunos fiscales auxiliares 1, 2 y 3. Fue ayer el saldo de lo que ocurre en el Senado, ¿verdad? Con estas nominaciones que parecen, desde que también Tomás Rivera Schatz hizo una advertencia, cogieron velocidad y todo el mundo entregó sus papelitos, sus documentos para que pudiesen ser objeto de dichas confirmaciones. Y todavía veremos a ver qué pasa hoy. Hoy es el día donde se habrá de entrevistar al menos 3 o 4 funcionarios del Departamento de Policía, del Departamento de Justicia y del negociado de la policía en torno a las expresiones que ofreció Janet Parra, designada secretaria de Justicia, para propósitos de su confirmación y poner quizás en posición de creer o no su versión ofrecida en cuanto a la descalificación del caso criminal en el año 2022 de Tuntún, donde participó en su defensa luego de haber tenido la nominación en la alta oficialidad del Departamento de Justicia, haber salido de justicia y intentar llevar a cabo la defensa de esta persona, y para lo cual el tribunal la descalificó en primera instancia y luego el tribunal apelativo confirmó esa descalificación sin que pasara a una posterior revisión del Tribunal Supremo. Pero hoy se había anunciado esa reunión para verificar la versión ofrecida por Janet Parra con estos otros oficiales y funcionarios, tanto del negociado de la policía como del Departamento de Justicia. Veremos a ver por dónde aterriza eso. Habrá una vista posterior para Janet Parra. Solo sabremos luego de que esto se celebre en el día de hoy allá en la Asamblea Legislativa, particularmente en el Senado. Y esto tiene tantos ribetes y no es nuevo, porque ya hemos visto estos esquemas alegados en un pasado y uno dice, mano, pero ¿cómo siguen resbalando con la misma cáscara de guineo? Y es que se alega ya con documentos de participación y cooperación de contratistas del Departamento de Educación que la investigación federal de un gran jurado se centra sobre la figura del senador Héctor Joaquín Sánchez, actual senador por el distrito de Carolina. Y se habla de malversación de fondos, se habla de enriquecimiento personal y se habla también de solicitud de dinero para propósitos de financiamiento de campañas. Y si bien no tiene que ver con esta última campaña del 2024, tiene que ver con el 2020. Y dice el periódico Nuevo Día que tienen los documentos donde, si bien no se establece una admisión de culpabilidad para el proceso criminal, pudiera tener efectos para ese contratista, que saben que de un tiempo para acá, los contratistas de la empresa privada están teniendo también, por más que cooperen, sus consecuencias en estos casos criminales. Pero a pesar de no haber una admisión criminal en el documento que está en poder del periódico, según dice esta nota de prensa, se establece cómo se hacían los pagos y las cantidades. Y digo que esto tiene muchos ribetes porque inclusive un alegado comportamiento por parte del senador que tiene que ver con unas papeletas de votación y que votaban los muertos y unas implicaciones ahí muy, muy preocupantes de ser ciertas, que no necesariamente tiene que ver con el esquema de 1, 2, 3, 4 contratistas al menos, según la nota del periódico Nuevo Día, para propósitos de los acercamientos indebidos que se le hicieron a ciertos contratistas para donar a campañas del Partido Nuevo Progresista entre 2020 y 2023. Más o menos ese periodo es el que comprende.
Y si bien cuando uno mira los donativos, fueron, ¿verdad?, no de unas cantidades que pudieran exceder los límites inclusive de lo que se dona por la ley 222 de financiamiento de campaña del Contralor Electoral, pues así sea un peso, que te llamen y te exijan o que te hagan algún tipo de condicionamiento para otorgarte el contrato. Y aquí hay contratistas hasta para el manejo de las escuelas y mejoramiento de las escuelas, hasta otras dependencias como el Centro Comprensivo de Cáncer, la Universidad de Puerto Rico en algunos de sus recintos y otras instalaciones, porque hasta ahora, por lo menos estos contratistas que mencionan la nota del periódico, no se lo está inventando Eddie López, estoy yendo comentario cierto y verdadero para que los que saben por qué lo digo, de lo que se desprende de ese reportaje periodístico. Y ya esta no es la primera controversia donde se ve envuelto el senador. Está el asunto de cómo sale del Departamento de Transportación, Obras Públicas, anteriormente cómo pierde la subsecretaría del Departamento de Educación también, y cómo inclusive llega a aspirar, habiendo otros aspirantes que pudieran haberle puesto o tener que, en posición de tener que enfrentar una primaria. Eso no ocurrió y llega a la silla como actual senador. Y ciertamente es una persona que ha participado de diversas posiciones y cooperado en las campañas del Partido Nuevo Progresista. No estoy hablando del financiamiento, no estoy hablando de nada más. Tiene un vasto conocimiento en cómo funciona la parte electoral y todo lo que implica el movimiento de las tropas. Y ese conocimiento no se le puede quitar al senador. No obstante, no es uno, no son dos, no son tres, son 4 contratistas que están alegando lo mismo cuando hemos visto esquemas parecidos en ese departamento y en otros también. Pues hay que levantar un poquito de bandera y mirar más allá. Entonces, ¿qué va a decir la gobernadora? ¿Qué va a decir los presidentes de los cuerpos ante esta situación? Ciertamente hay unas alegaciones y ya habían rumores, pero ahora con esta nota que viene a su vez de un artículo del Centro de Periodismo Investigativo con el cual se confronta al senador la pasada semana a la salida de la conferencia legislativa, y ya habiendo alegados documentos donde se establece la participación de estos contratistas y que ponen en la mira al actual senador, ya la reacción tiene que cambiar, pensaría yo. Y mínimo por lo que ha ocurrido en el pasado dentro del mismo Departamento de Educación y adicionalmente. Y vamos, digo de la reacción de esta administración porque los señalamientos son de la administración pasada y parece haber habido ahí gente mencionada que también tiene que ver con la campaña de Pedro Pierluisi en su momento y de otras figuras electas que también actualmente tienen oficina pública o puestos públicos. Así que esto fue como un abanico y tiraron el pamper al abanico y le ha caído a mucha gente que parece que tendrían que dar explicaciones por estas actuaciones y por estos desgloses de dinero, y parece que esa investigación está bastante adelantada. Así que veremos a ver cuál va a ser la primera reacción de los jugadores principales, ¿verdad? De las personas que tendrían que atajar esto, porque una de las promesas de campaña es que no se iba a dar paso ni la mínima pizca que oliera a corrupción. Y a 89 días de un mandato y a 78 de una sesión ordinaria, me parece que hay bastante información ya aquí concentrada que merezca una reacción de los presidentes de los cuerpos legislativos y de la gobernadora. Así que veremos a ver. Mire, pero como si fuera poco,
la delegación del Partido Popular ayer, y ahorita hablaremos con José Luis Dalmau, que es uno de los que hace esta denuncia, una compañía turca, sí, me escuchó bien, de Turquía, son los que parece que pudieran estar pendientes a esos contratos de generación adicional a lo que hace Genera para prevenir esos apagones que vienen en verano. Pero cuando van al historial de lo que ha hecho esa compañía en otras jurisdicciones, la experiencia que se tiene, en muchos países ha sido muy cuestionable. Ha habido acusaciones por ofrecer sobornos para asegurarse contratos. Y lo más que preocupa de lo que dice la delegación del Partido Popular en el Senado es que ya están sosteniendo reuniones con los principales oficiales que tienen que ver con el sistema eléctrico de Puerto Rico sin haber tirado un chícharo, sin haber empezado el proceso de competitividad, ya sea por una subasta, por un requerimiento de propuesta no solicitada o por cualquier otro mecanismo para que vengan compañías a ofrecer ese servicio adicional para prevenir los apagones. Se habla en prensa escrita en la mañana de hoy también de que está bastante adelantado el asunto de las barcazas, que se ha levantado bandera en cuanto a la disponibilidad y al costo de las mismas, para lo cual el SAR de Energía se ha expresado en cuanto a que pudieran estar a tiempo y que el costo sería razonable, para por lo menos asegurarnos 800 megavatios, muy necesarios cuando empiece mayo o junio por ahí. Pero, esta gente, la compañía tiene un nombre rarísimo. Se los voy a decir aquí inmediato porque lo tuve que apuntar. Se llama Car Powership. Y la matriz de ellos se llama Caradenis Holdings. Se les ha acusado por ofrecimientos a funcionarios de otros países a cambio de asegurar sus contratos en el Líbano, Sudáfrica, Pakistán, Guyana, Irak y Sierra León, entre otros. Y ustedes saben qué es lo más preocupante de esto. No es que hagan el ofrecimiento y paguen. El problema es que cuando obtienen los contratos, se echan para atrás, se han ido de algunos países inclusive, o han creado apagones ellos mismos a propósito para ellos resolver la controversia. Así que esta reputación parece ser cuestionable ya en varios países y ante la admisión de que ya se han sostenido conversaciones con ellos previo al proceso competitivo. Y yo no sé si hay muchas o pocas compañías que estuvieran dispuestas a darnos este servicio en estas condiciones. Entonces, ¿verdad? Quizá por eso se estén tratando de llegar a esas conversaciones previo al proceso de competitividad. Pero ya hemos experimentado cositas parecidas que no han traído muy buen resultado para Puerto Rico en esos respectos. Cuando el consultor se convirtió en bidder, o sea, en participante del proceso competitivo, se llevó la subasta e hizo movimientos previos a que se diera esa subasta y después se utilizaron como elementos para ganársela. El que sabe, sabe de lo que estoy hablando. Mire, ya queda más que manifiesta la falta de unanimidad de los comisionados electorales para determinar las presidencias en propiedad y la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones ante la nominación o la renominación, debo decir, de Jorge Rivera Rueda y Cindia, siempre se me olvida el apellido de ella, Cindia Irizarry, me parece que si mi memoria no me falla, lo tengo por aquí escrito, la juez Jorge Rivera Rueda y Cindia Irizarry Casiano. Y se insiste sobre ello y hay unas determinaciones, unas disposiciones del Código Electoral muy particulares que me crea cierta suspicacia de que las menciona el propio Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del PNP, en cuanto a los términos que tiene la gobernadora ahora, porque hoy hay una reunión a las 10 de la mañana, se había anunciado el día 17 de marzo la renominación de estos dos jueces y hay un término de 30 días y otro de 15. El de 30 es para que se dé la
votación se anuncie la decisión de los comisionados, que debe ocurrir hoy, se cumpliría con ese término, habría hasta el 16 de abril, pero si ya hoy expresan en la reunión oficialmente la no unanimidad de consenso de los comisionados electorales, entonces la gobernadora, y aquí es que levanto bandera, dice el comisionado electoral Vega Borges, la gobernadora puede hacer una de varias cosas. Y entre ellas sería el que se nomine a estos u a otros. O sea, la gobernadora no está obligada, ahora que va a la Asamblea Legislativa, a nombrarlos a ellos dos. Pudiera ser otra nominación que vaya a los cuerpos legislativos. ¿Por qué el comisionado Vega Borges anticipa eso? ¿Será que pudiera haber cierta excepción o cierto cuestionamiento en la Asamblea Legislativa? No lo sé, pero me estuvo particular que mencionara esa situación. La verdad es que es prerrogativa los nombramientos de la gobernadora por completo, ¿verdad? Pero una cosa es la Asamblea Legislativa y otra la unanimidad de los comisionados. Así que veremos a ver qué pasa hoy cuando se oficialice esa determinación de los comisionados electorales en la reunión a las 10 de la mañana y luego a ver qué envía la gobernadora para allá y qué sale de allí y qué pudiera haber las vistas de confirmación y todo lo demás que este procedimiento pudiera encumbrar. Mire, multan al PPD por temeridad. ¿Qué es eso? Insistir, sabiendo que a lo mejor el caso no va a prosperar o en una controversia que ya ha sido decidida y como quiera usted va y presenta otra. Y no es nada más y nada menos que el juez Cuevas Ramos, Anthony Cuevas Ramos, que impone la sanción sobre el comisionado del Partido Popular por seguir empujando el asunto de papeletas votadas sin las iniciales correspondientes de los funcionarios de colegio de esas unidades. ¿Y a qué voy? Usted llega a ese colegio, le dan una papeleta y usted hace su voto ahí. Usted no tiene por qué ir a virar la papeleta a ver si está inicial, si tiene las iniciales, cuántas iniciales tiene, si las iniciales que están ahí son de esos funcionarios que están o de otros. Entonces uno dice, pues mano, yo llego allí de buena fe, ejerzo mi voto y después no me lo quieren contar. El problema con eso, y es una de las cosas que se trabaja en la noticia de la acusación del senador, by the way, de que votaron con una lista de muertos y le adjudican a él esa responsabilidad. Y entonces, como no sabemos, y hay tanto cuestionamiento sobre el asunto de si las papeletas que están dentro de los maletines y que no cuadra y toda la cosa, el juez tuvo que decir, mira, el único filtro que se tiene, un tribunal, para adjudicar las papeletas y saber que eran esas y que alguien no las añadió, a eso hemos llegado. A que el juez se tiene que asegurar, a que la papeleta que está ahí, estaba ahí, no alguien la añadió. Y el único mecanismo que hay para eso es esas iniciales. Y eso se había decidido en otro caso en Lares hace un año. Y se trae esta controversia de un distrito o de un precinto en Isabela. Y el juez le dice, gallo, ya esto se resolvió, va a seguir con lo mismo y le impone una multa de $3,000 por temeridad, por insistir al comisionado del Partido Popular Democrático. Vamos a ver si van al apelativo y la impugnan, decir dame una más bajita o yo creo que se excedió el juez. Veremos a ver qué pasa en cuanto a eso. Pero todavía continúan las controversias electorales en los tribunales de Puerto Rico. Cuando regresemos de la pausa, debe estar con nosotros el senador Ángel Toledo López para hablar de estos asuntos y algunos otros más aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y se encuentra conmigo el senador Ángel Toledo López. Buenos días, Ángel, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está escuchando hoy. Se acabó la controversia de Víctor Ramos, confirmado ayer en el Senado. Se confirman otros funcionarios también, entre ellos la Procuradora de la Mujer. Se levanta el asunto de que no hubo una vista de confirmación como tal para trabajar ese nombramiento. Ya ella se le había confirmado para OCHEC, ¿no? Sí. O sea que era un nombramiento. Háblame de eso y lo que queda pendiente allá en el Senado de nombramientos, porque todavía quedan algunos, ¿verdad? Bueno, nombramientos estamos esperando a que completen los documentos, que es lo que normalmente ocurre. Okay. Una vez el o la nominada termina de presentar sus documentos, entonces se llama a la investigación formal que se tiene que hacer y luego se trae a vista.
el día de hoy se supone que se dé la entrevista de los funcionarios. Eso va a ser hoy. Que tienen que ver con Janet Parra. ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a ser toda la delegación? ¿Va a ser con presidencia? ¿Cómo se va a manejar ese asunto? Pues te voy a contestar primero lo de la procuradora y luego voy con esto. Okay. En el caso de la procuradora, en efecto, ella fue designada directora ejecutiva de OTSEC. Es una organización, bueno, una oficina, entidad, claro, que trabaja con comunidades y comunidades especiales. Eso es lo que eran comunidades especiales antes. Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, por lo menos yo tuve la oportunidad de sentarme con ella, reunirme con ella, ver cuáles son sus prioridades, entender cómo es ella, no solamente para esa oficina, sino entender cómo es ella como ser humano, cuáles son sus miradas hacia dónde se mueve. Estamos hablando de una compañera abogada que más allá de litigar o de trabajar el derecho, precisamente ha trabajado lo que son las comunidades, lo que es el desarrollo de la comunidad. Y en el caso de la Procuraduría de las Mujeres, pues yo no tenía duda alguna de que ella podía desempeñar adecuadamente funciones en esa agencia. Lo que pasa es que a muchos nos sorprendió de momento que inclusive la gobernadora condicionara o pareciera condicionar el nombramiento de la procuradora a que se confirmara a Janet Parra. De momento cambió de esa posición y entonces sale el presidente del Senado y dice Madeline Bermúdez está haciendo un excelente trabajo e inclusive yo estoy contemplando bajar el nombramiento, tomar conocimiento y confirmarla en propiedad. Y entonces cuando ocurre la situación con la licenciada en DACO, ¿verdad? Con Natalia Catoni, de momento ocurre todo este shift, se mueve Astrid Piñeiro para allá, Roberto Lefranc Fortuño, ¿verdad? Y el nombramiento de Valery Rodríguez Erazo, y todo el mundo se quedó como que, anda, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Días previos había habido conferencia legislativa, o había habido, no conferencia legislativa, reunión con los presidentes de los cuerpos. Claro. Y entonces, ¿qué pudo haber cambiado esa semana para propósitos de lo que estaba pensando la gobernadora y lo que la consideración también de ustedes, los senadores? Pues mira, yo no he tenido la oportunidad de hablar con la gobernadora sobre estas especificidades. Yo lo que sí sé y es lo que siempre he dicho es que es un poder constitucional que tiene la gobernadora el de nombrar y el del Senado el de dar consejo y consentimiento. Yeah. Y tengo que decir con diáfana claridad, el consejo sí te lo piden, porque igualmente si no te lo piden no lo tienes que dar. Eso es lo que dijo Tomás Rivera. Claro, y eso lo hemos repetido anteriormente. O sea, yo sé que en alguna entrevista quizás contigo anteriormente yo he dicho, la Constitución nos da el poder de dar consejo y consentimiento, pero el consejo tú lo das si te lo piden y si no te lo piden tú no te vas a meter a darlo. Ha habido veces donde por no haber pedido consejo no se da el consentimiento. Ah, bueno, pues yo no lo voy a particularizar a esta administración, a otras anteriores. Claro, yo lo que pienso es que cuando nos corresponde dar el consentimiento, ahí sí, Eddie, yo te digo que entra la verdadera función del trabajo de un senador. Hacer tu investigación, hacer tus cotejos, buscar las evidencias, saber por qué es que tú vas a votar, porque al final del día tú y tu equipo de compañeros son los que van a sentar a ese secretario o secretaria en esa silla. O sea que básicamente fue mi manera de pensar el caso de Víctor Ramos. Vamos a poner ese ejemplo. En el caso de Víctor Ramos, yo siempre te dije que yo no iba a emitir una decisión, que incluso yo no tenía mi mente hecha, yo no tenía un ánimo adelantado, no para nada, sobre ese nombramiento, porque habían unas alegaciones y unos señalamientos que yo tenía que estudiar. Porque al final del día yo represento a 3.2 millones de puertorriqueños y soy la voz de muchos de ellos, o de todos de ellos, en el Senado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo tengo que sentarme a escuchar qué era lo que se decía. Y por un lado tú tenías al presidente del Colegio de Médicos haciendo unas alegaciones fuertes, serias. Y por otro lado tenías a un designado de salud, silente, que no respondía a eso. Y obviamente el pueblo de Puerto Rico tiene que saber y tiene que entender, pues, ¿qué hicimos? Oye, una comisión total. El presidente del Senado abrió una comisión total que para mí fue la respuesta correcta a esta situación. Históricamente sienta un precedente, eso no había ocurrido. Claro. Digo, había habido interpelaciones, había habido comisiones total, pero para propósito de que fuera el nominado. Claro. Pero aquí iba el acusador en primera instancia y luego el nominado. Claro. Tuve oportunidad de ver tu turno, de hecho, en esas casi 8 horas y media de vista, y ciertamente no hubo una organización que quizás propende y provoca el que se diga que hasta que no se preparó bien a Carlos Díaz. Pero todavía allí, Ángel, todavía allí se pidió una información de unas situaciones preocupantes. Pero pudiera dejar espacio
a que hasta que no se proveyeran esos documentos no hubiese podido haber una confirmación. Pues te voy a comentar sobre eso, porque para mí a mí me resultaba preocupante. Vamos a empezar por el hecho de que llevaban una campaña de 1 mes y medio y yo te voy a ser muy honesto. Siempre dije, no voto por Víctor Ramos hasta que yo no tenga la evidencia de frente. Siempre lo dije. Estuvieron hablando de estas pruebas y estas evidencias 1 mes y medio aproximadamente. Ya. Llevaban yendo a los diferentes medios a decir, las vamos a entregar. No, esta semana van. Entregaron las pruebas. A mí me las dieron a 2 minutos. 2 minutos antes de empezar la vista. Una falla. Pero, como yo soy responsable con mi gente. A 2 minutos se la dieron, o a 20 minutos se la dieron a Juan Oscar, que es el presidente de la comisión. Así mismo es. Pues claro que Juan Oscar las recibe, se mandan a duplicar, nos las entrega a nosotros a 2 minutos, yo las tengo, pero yo me las iba a leer. Si había duda de que yo iba a leer cada documento que estaba, claro que lo hice. ¿Y los que se pidieron adicional llegaron a tiempo para antes de la confirmación? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con esto es que tú tienes un expediente, incompleto. Porque cuando el Partido Popular dice, mire la cantidad de pruebas que hay, siéntense, yo se las enseño, yo las tengo en mi oficina. Yo se las enseño al que quiera verla. Lo primero, el doctor Carlos Díaz hace un reclamo de unos pagos de un préstamo que él llama a un prestamista usurero. Yo le pregunté que si el epíteto de usurero se lo ponía a él o si había algún lugar. Él dijo, no, se lo pongo yo, hasta que finalmente lo presioné para decir, no, eso es algo que decido yo. Formidable, yo no tengo ningún problema con que quiera decirle de la forma que quiera, pero... Y más cuando el interés del préstamo... Bueno, pero la vaina no es esa. La vaina es que cuando tú miras el documento no habla de pagos. Para allá quería ir. Los documentos que se proveyeron, esos que tuvieron 2 minutos antes de la vista y los que se pidieron después, que yo le encontraba la dificultad de que tú sabes que es difícil probar un negativo en corte o en cualquier sitio. No obstante, los documentos sostenían y decían la narrativa, eran cónsonos con la narrativa que llevaba Carlos Díaz Vélez. A mí fue indignante. Para mí fue indignante decirte. Es más, yo creo que dentro de mí, yo quería que Carlos Díaz tuviera razón. Solamente por el hecho de decir, espérate un momento, sostuvo su argumento y presentó la prueba. Claro. Yo soy abogado, a mí me gusta esto. Y yo creo en esto. Ahora, cuando tú te sientas y desinflas tu propia burbuja sentado en una silla, porque te voy a decir una cosa, usted dijo que habían unas auditorías que señalaban al designado Víctor Ramos y que estas auditorías eran serias, pero tú llegas allí y en tus anejos lo que me provees de una auditoría completa son 2 páginas. Claro, yo miré las páginas porque yo voy a leerlo. ¿Y dónde está el resto? Claro, ¿y dónde está el resto? Usted conoce la regla de la mejor evidencia. Y la regla de mejor evidencia dice que cuando usted tiene un documento completo, ¿por qué vas a proveer un resumencito, una partecita o un solo papel? Pues claro, porque él nos dio la página 29 y la 38. Se olvidó darnos la 25, que era la que decía que la auditoría no encontraba hallazgo alguno de señalamiento de wrongdoing. No había señalamiento alguno. El hecho de que lo hayan destituido de la Junta y del hecho de que también renunciara a la colegiación. Pues usted sabe que yo le pregunté, no, claro que no, porque yo le pregunté a Carlos Díaz sobre eso. Yo le dije a Carlos Díaz, mire, doctor, yo tengo información de que se destituyó a Víctor Ramos por la razón de este préstamo que usted le llama usurero, pero tengo información de que el comité de ética a quien usted refirió desestimó. Y él me dijo que no, que por lo menos él no tenía conocimiento. Pero claro, a las pequeñas averiguaciones. Estás hablando de la querella ética presentada contra a raíz de eso mismo, a raíz de ese contrato. Pues, ¿qué ocurre? Que él me niega que hubo una desestimación del comité de ética del Colegio de Abogados, pero las averiguaciones nos confirman que no hubo una, hubo 2 desestimaciones, porque incluso el día antes de la comisión total se reunió el comité de ética y volvió a desestimar, volvió a insistir en esa desestimación. Pero fue por falta de jurisdicción, porque ya no era colegiado. Bueno, y el anterior también. En el anterior también hubo una desestimación. ¿Pero qué obedecía esa renuncia? Febrero 11 se dio la primera. Tengo que pausar. Cuando regresemos, quiero, para cerrar este issue, que me hables de la advertencia que hace Tomás Rivera Chats ayer desde el podio a la gobernadora inclusive, claro. Y de esa falta de consejo y de todo lo demás. Y cómo pudiera esto influir, ¿verdad?, en todo lo demás que está próximo a pasar.
y entonces hablar un poquito de lo que se espera que pase con Janet Parra. Va a haber otra vista de confirmación que pudiera ocurrir ahí y qué está pasando en la Comisión de Gobierno, que es importante también. Esto es Nación Z con el licenciado Luis López Atrás, dialogando con el senador Ángel Toledo López. Senador, nos quedamos en la comisión total, que da paso entonces en el día de ayer en la tarde a la confirmación del doctor Víctor Ramos. Pero antes de que se diese esa confirmación, digo, no sé si fue antes o fue después, Tomás Rivera Chatz toma un turno y hace una advertencia no solamente al doctor Ramos, sino a la gobernadora también, de que más vale que estos señalamientos que ocurrieron en el Colegio de Médicos y Cirujanos no vayan a manifestarse en malos manejos en el Departamento de Salud, que es la segunda entidad después del Departamento de Educación que más fondos federales maneja. Claro, Eddie, mira, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo podemos tomar esa advertencia cariñosa del presidente? Yo la tomaría como un comentario claro, contundente, de transparencia, de que claramente las evidencias que presentó el doctor Carlos Díaz en la comisión total no fueron ni siquiera cercanos a suficiente, incluso inducían a error, vamos a ser claros. Y yo, en el caso de mi votación, me encontré sin herramienta alguna para votarle en contra a Víctor Ramos. Okay. No había herramienta. Okay. Objetivamente hablando, convirtiéndome en un juzgador de hechos, porque me obligaron a convertirme en juzgador de hechos, no había una sola evidencia que yo pudiera decir, bueno, pero es que se sostiene el argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así, tú le estás diciendo al secretario de Salud ahora, usted manténgase derecho porque no hubo evidencia de nada. Asegurémonos de que así sea siempre, de que actuemos como tiene que ser, de que las cosas se den como se tienen que dar. Pues porque... A mucha gente se nos cayeron los dientes de leche hace tiempo. Está bien, senador. pues yo te digo a ti, usted manténgase en su línea siempre. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque eso se lo pudiera aplicar a cualquier otra confirmación. Pues entonces yo le digo a todos los secretarios de agencia, manténganse en su línea siempre. Tú, o sea, usted como senador. Se lo digo tranquilamente. Pero el presidente del Senado también se lo va a decir. Y hacer la advertencia a la gobernadora y decirle, no pediste consejo. Claro. Y te dimos la confirmación. Claro. Pero... Bueno, y nuevamente, el tema del... no recuerdo haberlo visto antes. El tema del consejo, posiblemente se ha dado de alguna otra forma, se ha dado. El Quizás tema en del gobiernos compartidos, ¿verdad? O divididos, como usted lo quiera llamar. Sí, pero en el asunto de dar el consejo, yo siempre he sido enfático. Yo le doy consejo a quien me lo pide. Lo que pasa es que a mí me toca dar el consentimiento después. Si tú no me pediste consejo, yo no tengo ningún problema. La Constitución habla de las dos cosas. Claro, la Constitución habla de consejo y consentimiento. Pero el consejo tú lo pides y yo te lo doy si tú me lo pides. Si no me lo das. Quizás es cuando se hizo ese nombramiento, las reuniones ya no estaban estatuidas, ¿verdad? Qué sé yo. Ahora como que lo están haciendo semanalmente, ¿verdad? Como lo han hecho en otras administraciones. Pero en ese momento quizás no se estaba dando esa conversación. ¿Abona o no abona juicio? ¿Verdad? Y disculpa que te tutee, pero es que es natural de tantos años de conocernos. El asunto de que esto zanja o abre esa percepción de que hay una divergencia de criterios entre la gobernadora y el presidente del Senado. Mira, yo creo que esta advertencia que él hace ayer desde ese podio. Yo pienso que el presidente del Senado no puede repetir más que no hay ninguna aspereza, no hay ninguna zanja, como alguna gente piensa, que subsanar. Realmente el presidente del Senado, y aquí yo lo respaldo 100%, está haciendo el trabajo que le corresponde como senador. El marciano aterrizó ayer. Ya vale. Y llegó. Pues, se lo expliqué así. Y oyó esa diatriba desde el podio contra o no contra, ¿verdad? Pero con relación a la gobernadora y el nominado ya confirmado. ¿Qué sería la percepción cuando uno escucha esas palabras? Pues a nuestro amigo marciano hay que explicar lo que hablamos justo antes de que el marciano aterrizara, y es que la Constitución de Puerto Rico establece que hay unas prerrogativas para el Ejecutivo, hay unas para el Legislativo, y en el caso del Legislativo nos corresponde a nosotros. Si todo está chuchupán, yo no necesito hacer esa advertencia públicamente como la hizo ayer el presidente del Senado, ¿o no? Pues yo no veo laceración alguna, yo no veo por qué no. O sea, simplemente estamos diciendo... ¿No piensas que es razonable que alguien pueda pensar que sí la hay? Es que... Tú tienes información más. No, pero lo que pasa es que está mirando de afuera y ve a Tomás Rivera Chatz hacer esa, por eso uso el ejemplo del marciano, ¿verdad? Claro, lo que no voy
a interpretar, o sea, no voy a aventurarme a interpretar, es qué tú estás pensando que la gente debe pensar con eso. Yo lo que pienso es, por lo menos... Porque esa advertencia se pudo haber hecho por teléfono en privado. O sea, la necesidad de hacerla se pudo haber hecho de muchas maneras. Y yo estoy claro, con eso estoy claro. Se pudo haber hecho de muchas maneras. Ahora, el hecho de que tú hagas esas expresiones, a mi juicio, no son otra cosa que descargar la función que tú tienes como presidente del Senado, porque se ha dicho anteriormente, incluso Tomás Rivera Schatz lo ha dicho anteriormente, lo hemos dicho como equipo anteriormente, vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo en la agencia, porque nos toca esa función, el interpelar a un jefe de agencia que esté quizás o que haya algún señalamiento de que puede estar moviéndose en la dirección que no es función inherente de lo que nosotros hacemos en el Senado. Yo voy más lejos, Ángel, y yo le he dicho anteriormente, en mis 22 años de experiencia, cada vez que interpelan a cualquier secretario, director o lo que sea, directora, lo que hacen es reivindicarlo. Eso ayuda a esa figura. Y ahí hay ejemplos para tirar para arriba, con excepción de aquella secretaria de Educación, que hablaba bien lento. Pero mira, trascendido eso, porque quiero dar paso, ¿verdad? Más allá del asunto de los nombramientos, hay una medida de la autoridad de Tomás Rivera Schatz para de tipificar como delito el resistir u obstruir a la autoridad pública y a compeler a personas a autenticar videos de actos delictivos que posteen en las redes. Ya. Pues mira, como abogado primero, antes de como senador. Vale, pues muy bien. Me quito el sombrero de senador y me pongo el de abogado y me dijiste que querías hablar de lo de Janet Parra. Te contesto si me preguntas. En relación con eso, sabemos de los acontecimientos muy recientes de unas personas que aparentemente le piden a sus compañeras que graben el ataque violento que literalmente le lanzaron a otras. Y estas personas voluntariamente suben a las redes este video, pero luego se niegan a que eso se use como una evidencia en el proceso judicial. Pues es un poco no ir con las manos limpias. Y yo soy de los que cree que tú llegas a donde quiera con tus manos limpias. O sea que tú lo subiste, ahora te haces responsable y tienes que venir para acá. Pero Eddie, piénsalo de esta forma. Vamos a explicarle a la gente. Quería ponerlo así es. Claro. Eso es lo que requiere la legislación. Vamos a plantearlo de esta forma. Tú me dices a mí, Ángel, yo voy a meterle un puño al marciano. Agarra tu celular y grábame. Y me vas a pasar el video cuando yo termine de darle al marciano. Ya hay una intención manifiesta ahí. Pues claro. Entonces yo vine, porque yo soy así tan alicate tuyo en este caso, en este ejemplo. Y fuiste quien me pasaste el bate. Claro. Claro. Yo fui, busqué el bate, te lo di y tú le entraste batazo al marciano mientras yo, a mandato tuyo, a orden tuya, te estoy grabando dándole al marciano. Entonces, te paso el video, tú lo subes en las redes, pero dices, no, tú no puedes, porque eso no se puede autenticar. A lo mejor eso está editado. Claro. Y tú dices, pero por el amor de Cristo, pero si el video es tuyo, lo hice yo a mandato tuyo. Eso es lo que dice el proyecto. Básicamente. En el Estado de Derecho no hay una cosa que se llama sopina y una discreción judicial para que eso ocurra, porque hay necesidad de legislar sobre eso. Bueno, recuerda una cosa, puede haber supina. No desacato, ¿no? Puede haber supina y puede haber lo que tú quieras, pero ¿cuál es el dilema? Primero, naturalmente los perjudicados no quieren testificar. En este caso específico del que estamos hablando, no quieren testificar. Testifica ni la perjudicada. Imagínate que va a testificar el que grabó el video. La víctima no quiere testificar. Naturalmente, la persona que grabó el video pasó el bate. No va a autoincriminarse porque es parte. Yo diría que, no sé si coautora o accesoria, pero algo tiene que ver porque fue quien dio el bate, fue quien incluso incitó verbalmente y grabó. Así que, ¿hasta qué punto le cobijan unas protecciones que ellos quieren reclamar? Bueno, el proyecto de ley para mí tiene sentido. Ante esa solicitud del tribunal por desacato, de la orden que pueda dar un tribunal para que esa persona se presente allí. No, bueno, no sé si entiendes lo que te quiero decir. O sea, si ya el tribunal tiene a su discreción y a su facultad, a su autoridad, el poder citar personas para que vayan allí, ¿cuál es la necesidad de legislar y tipificar como delito? Porque fíjate lo siguiente, si yo estoy entendido bien el proyecto, porque lo miré ayer someramente, o sea, no lo miré en detalle, pero si entendí bien el proyecto y me parece que sí,
no se trata tanto de a quién yo puedo supinar o a quién yo puedo obligar a sentarse so pena de desacato. Se trata de que si yo alcanzo ese video, hasta qué punto yo puedo autenticarlo y usarlo como evidencia, aunque tú no quieras testificar. Pero tú me puedes obligar a comparecer allí. Tú no Bueno, me puedes obligar a decir nada. Ah, bueno, claro. Por disposición constitucional. Por eso mismo. ¿Esto pudiera tener algún obstáculo constitucional a esos efectos? Bueno, hay que discutirlo, porque lo que yo estoy pensando es lo siguiente. Acuérdate que tú tienes casos sin víctima y la fiscalía también puede someter casos sin testigo. Porque si la prueba circunstancial... No, dice la directora o la presidenta de los fiscales que no. Bueno, pues ahí es donde podemos discutir el tema, que era lo que yo te había dicho, que podemos hablar. En ese video del bate, lo decía ayer, hay un carro nuevo. Claro. Y ese carro probablemente se le debe al banco. Y ese carro probablemente tiene un seguro. De acuerdo. Y esas dos entidades tienen interés. Yo estoy de acuerdo. Esa se la dejo a la secretaria de Justicia. Me queda un minutito, háblame de la secretaria de Justicia, porque esto me parece, estos eventos recientes y el arrastre de pies de fiscalía pudiera incidir también sobre su confirmación, ¿o no? Puede incidir y hoy vamos a estar reunidos con los fiscales que ella nombró y nuevamente son fiscales que ella misma señaló en su vista de... Los policías, y hay un policía o dos también. Vamos a tener fiscales hoy y me parece que el jueves vamos a tener a otros, así que... ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién los va a citar? Lo citó el presidente y estamos todos convocados, así que el que pueda ir y quiera ir, pues estar allí. Yo voy a estar allí. Siempre se me hace corto el tiempo. Agradecido de que estuvieras acá con nosotros. Te esperamos pronto para seguir discutiendo y qué está pasando en la Comisión de Gobierno también. Muy bien. Allá que mira tantas cosas y pasa tanta legislación por allí. Agradecido. Cuando regresemos, debe estar por ahí ya con nosotros el expresidente del Senado, José Luis Dalmau. Hablaremos con él de esta denuncia que hace la delegación ayer sobre un contratista potencial del sistema eléctrico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Lo que establecemos contacto con el expresidente del Senado, José Luis Dalmau. Les decía que estas diferentes ocurrencias que tienen laceran la confianza y continúa entonces trabajando en la psiquis de la gente, y más cuando se trata de situaciones esenciales, como lo es el sistema eléctrico en este caso, tiene un efecto muy detrimental en cómo funcionan las instituciones y la apatía que crea en la población para propósitos de la confianza en la gente que rigen, en los gobiernos que rigen nuestros destinos. En la línea telefónica ya tengo al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y Santiago. Buenos días, presidente. Bienvenido a Nación Z nuevamente. Buenos días, Eddie, para ti y para todos los que nos escuchan. Pasado presidente del Senado. Siempre se reconoce el título de los presidentes, Gracias. hayan sido pasados, siempre se le reconoce Muchas como gracias. tal. Lo hacemos Muchas con Tomás gracias. Rivera Chatz y usted no puede ser la excepción. Presidente, muy consternado con esta situación de que, y hacía las averiguaciones particulares en términos de cómo esto pudiera incidir en el contrato de Genera, porque van a generar, ¿verdad? Valga la redundancia, por el nombre que tiene la compañía, pero la realidad es que es generación adicional que vamos a necesitar en las épocas pico. Y se ha hablado de barcazas, se ha hablado de las pickers, se ha hablado de otras, el cable de la República Dominicana, y se había traído la planta esa a finales del término de Pierluisi, pero ahora se habla de una contratación de una empresa turca que está teniendo ya conversaciones con oficiales de esta administración. ¿Cómo agarramos eso? ¿Cómo entendemos esa situación? Pónganos en contexto, por favor. Mira, Eddie, nosotros, cuando digo nosotros, el gobierno de Puerto Rico, a un proyecto que yo le voté en contra, ¿verdad? Pero decidió privatizar un servicio esencial como el de energía eléctrica, Ajá. porque en aquel momento se decía que íbamos a tener una energía más barata, más resiliente, sin apagones, o sea, todo era maravilloso. Y yo, que me gusta guardar la información, tengo una gran cantidad de recortes de periódicos y de expresiones que hicieron muchos líderes de este país, de todos los partidos, a favor o en contra de esa privatización. Se privatiza la transmisión y distribución de energía a una compañía que hoy todos conocen como Luma. Cuando pasan cosas de energía eléctrica, todo el mundo le echa la culpa a Luma, y no necesariamente la culpa es de Luma, porque hay otro componente privatizado que es reciente, que es Genera, que es la compañía que se encarga de producir la energía, generar la energía, para entonces dársela para que Luma la distribuya y la transmita. Yo quiero ser justo con esto, ¿verdad? Yo estoy en contra de la privatización, pero ya que se privatizó, vamos a hacerlo bien.
Y estuve todo el pasado cuatrenio diciéndole en el momento al gobernador y a los ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica las cosas que yo veía que no estaban bien. Y personal de energía eléctrica, ingenieros expertos diciéndonos que esto iba camino a colapsar. Ahora, hace unas quizás 2 semanas, a principios de marzo, 3 semanas atrás, el ingeniero Colón, nominado SAR de Energía, advirtió que los pronósticos son de más de 90 apagones en el 2025 y que en el área en verano, ¿verdad? La demanda es más alta en energía eléctrica y que teníamos unos problemas con unas turbinas en el área de Aguirre, una que estaba dañada, otra que iba a repararse porque la pieza no la hay disponible porque son viejas, y que íbamos a tener menos generación en una, como yo diría, de las más importantes generaciones del país, que es Aguirre. Y ante esa necesidad estaban buscando otras alternativas. Entre las alternativas se hablaba de traer unos barcos que generan desde ese barco energía, 200 megavatios, si no me equivoco, fue la información que salió pública. Cuando se le preguntó al ingeniero Colón que si ya eso estaba, y dice, bueno, ya unos grupos se me han acercado, pero yo no voy a decir quiénes son los grupos porque eso tiene que ir todo a un proceso de subasta. Yo no quiero pensar, ¿verdad?, que va a pasar con Moluma, que nadie se enteró cuál era el contrato, que la minuta la hicieron y duró 15 minutos la entrega de un contrato como ese, que se vaya a cometer otro error. O sea, yo no estoy aquí criticando al ingeniero Colón ni nada, pero por favor, si ya hemos cometido errores en el pasado, no cometamos otros, trayendo un grupo que la información que tenemos es una compañía turca que se llama Car Power Chip, que ha tenido problemas en la mayoría de los sitios donde ha ido porque utilizan el poder de la energía para renegociar sus contratos, para las tarifas, e incluso se habla de casos de corrupción y soborno con esos gobiernos, que obviamente ayer un periodista me preguntaba, ¿son del tercer mundo? Está bien, pueden ser del tercer mundo, pero es la misma compañía que utiliza unas prácticas irregulares y podríamos decir hasta ilegales en algunos sitios para lograr su propósito. En uno de los países, para renegociar el contrato, ellos tumbaron la generación. O sea, se fue a la luz hasta que renegocie el contrato conmigo. Y eso está denunciado en la prensa internacional. Y eso es uno de los grupos que ha hecho acercamiento para traer barcazas a Puerto Rico en los meses de verano. Yo lo que estoy diciéndole a los gerentes de la autoridad y al gobierno, cuidado, cuáles son las compañías que van a traer para acá. ¿Cómo llega a conocimiento de ustedes esta información de esta compañía y cómo saben, cómo conocen de las reuniones que están llevando a cabo con los diferentes oficiales, presidente? Primero porque públicamente fueron aceptadas, que se han reunido con oficieales de aquí. Y los oficiales de aquí han dicho que nos hemos reunido, pero no quieren revelar el nombre. Y ahí ustedes hicieron el research y vieron el historial de esta gente. Investigamos, nos dieron el nombre y es bien fácil. Cualquier persona que nos esté escuchando ponga el nombre de esa compañía en internet y va a tener que ha estado en gobiernos donde no han tenido problemas, pero han sido muchas las denuncias que sí han tenido problemas. Y ante esa situación yo lo que estoy alertando al gobierno que por favor, si van a necesitar energía adicional, cuidado a quién contratan. Y a esos efectos también, sin haber empezado el proceso competitivo. Las conversaciones que se tengan. Porque la información que tenemos es que no ha empezado el proceso competitivo, pero ya están los acercamientos y como el verano está a la vuelta de la esquina, a un mes. O sea, estamos en abril y esos contratos tienen que formalizarse para mayo y esos barcos tienen que venir de otros lugares, no están aquí cerca. Porque la compañía es turca, tiene que mover ese barco o los barcos que vaya a traer para esa energía. ¿Y eso sería para las barcazas? Eso sería para las barcazas. Okay. Presidente, ayer hablaba recientemente aquí ahora con el senador Ángel Toledo López y le preguntaba acerca del apercibimiento que hace Tomás Rivera Schatz ayer, antes o después de la confirmación del doctor Víctor Ramos, para con la gobernadora y para con el nominado también. ¿Qué pudiéramos colegir de esa advertencia que hace Tomás Rivera Schatz, según usted? Bueno, que va a estar pendiente a las ejecutorias del secretario, pero cada cual tiene su estilo. Yo no voy a criticar el estilo de Tomás, pero si el presidente tenía dudas sobre ese nombramiento, pues tenía hasta junio 30 para seguir evaluándolo, ¿verdad? No tenía que confirmarlo inmediatamente. Pero pues decidieron bajarlo ayer y confirmarlo y se le dio una advertencia de que van a estar pendientes a sus ejecutorias. Yo realmente pienso que cuando el gobernador, en este caso la gobernadora, nomina a una persona para un puesto, vamos olvidando de ese puesto, cualquier puesto, para ser secretario de gabinete, pues usted ve cómo la comunidad dice, mira, esta persona es un ingeniero que tiene cierta experiencia, que ha estado en otras actividades administrativas y genera cierta hasta admiración. Mira qué bueno que nominaron a fulano de tal. Y en ocasiones, incluso
los pares, los gremios, por ejemplo, usé la frase ingeniero y no médico. El colegio de ingenieros se expresa y dice, sí, ese es un ingeniero distinguido en nuestro colegio y qué bueno que pensaron en él para dirigir el departamento tal o el departamento de obras públicas. En este caso, y yo no tengo nada personal contra Víctor Ramos, lo conozco y hemos compartido y hemos trabajado asuntos de salud. En este caso, esa nominación generó Usted presidió tanta esa controversia. comisión en el Senado en varias administraciones previas. Y yo, esa nominación trajo tanta controversia, incluso de sus propios pares, o sea, de los propios médicos. Pero ahí quiero ir, presidente, porque parecía para muchos abrirse una brecha entre la gobernadora y el presidente del Senado, los cuales ambos descartaron en un momento dado, pero dado de que este apercibimiento fue directo a la gobernadora, más de uno pudiera pensar de que esa divergencia de criterio y esa brecha existe, ¿o no? Bueno, no, yo no estoy seguro si existe o no, porque el presidente le ha confirmado todo. O sea, si hubiese una brecha, todo. Ayer bajaron nombramientos que ni siquiera habían ido a vista pública por descargue, que tienen derecho a hacerlo, porque es un mecanismo constitucional. Pero imagínate si yo pongo en duda que haya esa brecha, que el presidente del Senado le confirmó todo, o le ha confirmado todo, hasta ahora, excepto la secretaria de Justicia, que tiene que participar de ¿Qué va a sus vistas pasar ahí, públicas. según su experiencia? Bueno, va a ir a vista, bueno, yo entiendo que va a ir a vista pública, porque yo entiendo que ese nombramiento sí va a ir a vista pública. Y en el caso de Víctor, que hubo tanta controversia, es un nombramiento de una persona que es muy cercano a la gobernadora. Víctor Ramos ha sido siempre un colaborador de Jennifer González, así que era un nombramiento de muy cercanía a la gobernadora. Y por otro lado, pues, se hicieron las vistas públicas, se le hicieron las preguntas de rigor y la mayoría del Partido Nuevo Progresista entendió que le iba a dar un voto de confianza, y así fue en el día de ayer. ¿Usted sabe quién es el Napoleón al cual hacía referencia el presidente del Senado en un post la semana pasada? No. ¿Quién es el Napoleón de Víctor Ramos? No. Ni idea. Presidente, también el prensa escrita en la mañana de hoy se elabora un rumor que ya había sobre una investigación federal con objetivo, como blanco de objetivo, el senador Héctor Joaquín Sánchez por alegadas malversaciones, kickbacks, enriquecimiento personal y muchas otras cosas por actuaciones del hoy senador Héctor Joaquín Sánchez. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en ocasiones, en el pasado, hemos visto que se han sacado noticias donde se dice se está investigando a determinada persona y luego resulta que no pasa nada. En otras ocasiones se ve a las autoridades federales diciendo que están investigando, pero que no confirman ni niegan a quién es. Y en esta ocasión sale la noticia, pero no hay una fuente oficial. Pero se complica porque hay alegadamente documentación de 4 contratistas que participaron en el proceso de gran jurado y que ofrecieron hasta cantidades exactas. Pero ya eso está en los contratistas. Hasta ahora, oficialmente no ha salido el nombre, sino es una especulación. Ya. Que podría relacionarse o no podría relacionarse. Y yo soy bien cuidadoso porque en ocasiones se ha dicho, mira, se está investigando y no pasa nada. En ocasiones se está investigando y se produce un señalamiento, se produce una comunicación oficial diciendo que sí, que está siendo investigado. O sea, que no merece ni tan siquiera una reacción de la gobernadora o del presidente del cuerpo. Bueno, la noticia es casi de primera plana en los periódicos, ¿verdad? Ajá. En algún momento tendrá que reaccionar, o tendrá que reaccionar el propio senador, si tiene conocimiento o no. En algunas esferas altas del gobierno, en ocasiones se tiene información de primera mano de lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una investigación en curso, ¿verdad? Que tenga que ver con algo relacionado a la Asamblea Legislativa, probablemente los legisladores tienen conocimiento porque se les solicita información. O se pide información sobre determinada comisión, sobre determinado legislador, y si se pide esa información, pues uno tiene seguida, ¿verdad?, que pensar que es que hay una investigación en curso. Y si hay alguna investigación en curso, yo pienso que las jerarquías, ¿verdad?, que ofrece la gobernadora, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, esas jerarquías deben tener algún conocimiento de si hay en curso o no cierto tipo de investigación. La gobernadora hizo mucha referencia en la campaña a que no iba a permitir ni tan siquiera una pizca de percepción de corrupción en su gobierno fuera de cualquiera de las ramas de gobierno, esos efectos. Yo entiendo que todo funcionario a ese nivel tiene que tener
esa posición y esa vara. Hay que ver si realmente hay una investigación, si realmente involucra al senador, y de ahí para adelante pues surgirían los mecanismos que se utilizan en casos como ese. La administración también aprieta el paso presentando ya varios proyectos de administración, creo que van 30 y pico ya tiene 2 leyes aprobadas o 3. La gobernadora, esto quizás subsane lo que muchos han visto o han percibido como un arrastre de pies de esta administración en 89 días de administración y 78 de sesión legislativa, presidente. Sí, mira, siempre van a haber comparaciones, ¿verdad? Hay gobiernos que son más rápidos. Ajá. Yo recuerdo que cuando Alejandro García Padilla fue gobernador, él cada 2 días anunciaba un nominado a un puesto en el gabinete, y cuando llegó el día 2 de enero que él juramentó, ese mismo día juramentó a todo su gabinete, o a casi todo su gabinete, y entraron en funciones en receso. No sé, no tengo información el por qué. En algunos casos todavía el gabinete no está completo y todavía muchos jefes de agencia no están nominados a sus posiciones. Nominados, no confirmados, no han sido nominados. Nominados solamente, nominados. Recuerdo el gobierno de Luis Fortuño, que también entró con todo su gabinete, y que a la misma vez la cantidad de medidas, ustedes recordarán, siempre recordarán la ley 7 por la cual fue criticado, que fue la de los despidos, pero ya había un plan de trabajo hecho, y cuando el gobernador entró, seguida radicaron los proyectos y seguida hicieron la ejecución y el control de lo que ellos querían hacer en el gobierno. Y cada gobernador tiene su librito, ¿verdad? Quizás aquí la gobernadora se ha tomado más tiempo en seleccionar el personal, el mecanismo fue distinto a otros gobernadores, y probablemente, pero lo que sí es cierto es que el arranque, tanto con los nominados como con la legislación, ha sido más lento en comparación con otros gobernadores. Es que una cosa ha abonado a la otra, a mi juicio, presidente, porque pues no llegaban los proyectos a Fortaleza de administración. Los senadores y representantes le estaban dejando ese espacio a la gobernadora, a pesar de que ya estamos en la época de presupuesto. A eso le sumamos que los 4 pilares que hubo en campaña, energía, permisos, reconstrucción, y se me escapa ahora cuál es el otro, pero por cuestión de tiempo, se nombran, y lo contributivo, se nombran comités a trabajar, y muchos pensábamos que quizás esos comités ya habían estado trabajando y ya esas recomendaciones estaban redactadas para implementación de la gobernadora, y quizás hasta trabajado el lenguaje legislativo. Entonces parecería, o hay la percepción de que no esperaban ganar y que por eso no necesariamente empezó a correr. Quizá no se ajusta a la comparación, lo he dicho anteriormente, con el gobierno, la administración de Ricardo Rosselló, cuando entró en el 2017, pero eso le ha causado un problema a Jennifer González dentro de su propia fila por el entusiasmo, lo que está pasando en las agencias, la guerra primarista que existe en ella también, y eso ha tenido obviamente un replique, ¿verdad? O un impacto en estos 89 días de administración, ¿coincide? Sí, no hay duda. Probablemente, porque hay casos que yo sé que están trabajándose, ¿verdad? Ajá. Probablemente se están trabajando medidas, pero como no han sido radicadas, no han sido anunciadas, no han sido trabajadas, pero sí, comparado con otros gobiernos, el arranque ha sido mucho más lento. Y las denuncias que hubo la semana pasada, o sea, la semana pasada hubo una denuncia del vicepresidente del Senado sobre una nominada al departamento del DACO que a su juicio estaba cometiendo irregularidades. Esa nominación se descargó en el Senado y se rechazó, pero también la gobernadora rápidamente la nominó a otra posición. La pregunta es, ¿eso se va a quedar así o se va a investigar los señalamientos que hizo el propio vicepresidente del Senado? Presidente, usted me lleva poquito, pero me lleva algunos. Yo en mis 22 años, yo no recuerdo, en 22 años en la política, ¿verdad? En asuntos de gobierno, yo no recuerdo una administración que haya comenzado con tantos asuntos controversiales. ¿Usted pudiera especificarme alguno otro que recuerde? Bueno, controversiales en cuanto a los proyectos que pueden tener proyectos, nombramientos. Pero en torno a los nombramientos, ha sido muy controversial los nombramientos, no tengo duda de eso. A diferencia de otros gobiernos que puede que haya un nominado que tenga alguna situación, pero en su mayoría son considerados y son nombrados. Todas estas políticas de Estados Unidos, de lo que son las órdenes ejecutivas de Donald Trump, ¿le parece que están siendo bien manejadas por la administración de Jennifer González? No, yo pienso que debe la gobernadora constituir un comité que tenga algún tipo de experiencia en Washington o contratar personas relacionadas al Partido Republicano para tratar de minimizar los recortes que no tengo ninguna duda que van a ser de impacto para Puerto Rico. Mira, hace como 3 semanas
No podemos tener memoria corta. Hace como 3 semanas el gobierno de Jennifer González anunció que los recortes no nos iban a impactar. Y hay una de las primeras planas de hoy que sale el Departamento de Educación diciendo que tienen que buscar maneras de reparar los recortes que van a recibir en ciertas áreas. Bueno, pues ¿en qué quedamos? Pero yo tengo issue ahí, presidente, porque esos fondos son los de pandemia que ciertamente si no se utilizaban para el propósito, se iban a perder y ya les habían dado un término. O sea, si algo se pronosticaba que iba a ocurrir era la pérdida de esos fondos. Y se trae ese titular como para decir, mira, ya están habiendo recortes y no necesariamente va por ahí la cosa, porque esos chavos son de pandemia. La pandemia pasó ¿hace cuánto? Por eso, estamos en el 25, se acabó en el 22. O sea, mira, no hay ninguna razón, Eddie, no hay ninguna razón para que este año 2025, que vamos a cumplir 8 años del huracán María, todavía no tengamos esos fondos obligados y en planes de construcción para las carreteras, para la vivienda, para educación, para salud. Pero por eso es que tomo excepción sobre eso, porque esos fondos particulares, esos 150 millones de los cuales se nutría educación, no eran para eso, eran para otra cosa que tuvieran que ver con la pandemia. Y como la pandemia se acabó, el funcionario se tiene que, ¿verdad? Dice, no lo puedo utilizar para pagar a los maestros, no lo puedo utilizar para estos otros programas que puedan ser muy necesarios, las escuelas y todo lo demás. Yo no quiero echarle culpas a nadie y el secretario acaba de llegar, pero es que el Departamento de Educación no fue lo suficientemente diligente para aprovechar que esos fondos estaban aquí disponibles para hacer cosas en el Departamento de Educación. Y en cambio, el comisionado residente, aliándose con la línea de izquierda allá con los demócratas, ¿le parece que está siendo efectivo en el manejo de estas políticas para el bienestar de Puerto Rico, presidente? Bueno, él está fiscalizando, consume turnos en el hemiciclo del Congreso, hace señalamientos sobre el gobierno y los impactos que pueda tener en Puerto Rico, porque ese va a ser su trabajo. Pero, presidente, eso lo vemos usted y yo a las 4 de la mañana cuando no tenemos... No, pero lo que te quiero decir es, Eddie, que su función allá, Ajá. Como él está identificado, ¿verdad? Porque es así, desde el Partido Demócrata, tiene que ser la fiscalización, porque incluso él ¿no sería más conveniente que se aliara con uno que otro republicano, como lo hizo usted en un momento dado para el beneficio y proliferación de un tipo de legislación que beneficiara el desarrollo económico de Puerto Rico? Eso mismo te tengo que decir, que nosotros trabajamos con un consultor donde presentamos un proyecto para traer las industrias nuevamente a Puerto Rico, y la congresista republicana Nicole Maliotakis lo radicó y lo defendió. ¿Qué sucede? Una de las cosas que ha hecho Pablo es que cuando llegó a Washington se reunió con Maliotakis y le solicitó que volviera a radicar el proyecto, y lo volvieron a radicar. En ese sentido, él firmó el proyecto con Maliotakis, se unió al área republicana. Pero en el aspecto de la fiscalización tiene que hacerlo porque él es demócrata. Claro, y probablemente en 2 años cambie el Congreso, ¿verdad? No obstante, mientras tanto, necesitamos ver cómo paliamos estos anuncios mínimamente. Yo pienso que muchas cosas no necesariamente van a quedar como se anuncian, pero ciertamente esa incertidumbre derrota mercados y hace otro tipo de situación en la situación. Hablé un poquito de la refundación. ¿Cómo se refunda lo que ya está fundado, presidente, del PPD? Bueno, es una palabra que obviamente suena a veces fuerte, pero es como retomar, ¿verdad? Las raíces del partido, ver en dónde nos hemos distanciado del electorado, dónde nos hemos acercado. El pasado domingo se celebró la medalla Luis Muñoz Marín, la entrega de la medalla que se le dio al pasado secretario de Justicia y secretario de la Gobernación, licenciado César Miranda, muy merecida la tiene por su trayectoria en el servicio público. Y allí se habló primero de que se había puesto una vara, ¿verdad?, para medir la productividad de los comisionados residentes en torno a las medidas que han sido radicadas. Pues mira, Pablo José ha sido el comisionado residente que más medidas ha radicado en los primeros días de entrar como comisionado de residente, los primeros 60, 90 días. De la misma manera, se está empezaron trabajando fuertemente, primero con la recaudación de fondos y segundo, con el área electoral, donde se han hecho adiestramientos, donde se han hecho cambios, donde se ha reclutado gente, y próximamente se estarán haciendo otros anuncios importantes porque está planificado el calendario de trabajo, está disciplinado y dirigido a fortalecer las áreas donde tenemos que fortalecer de cara a las próximas elecciones. No obstante, la cuestión de la refundación, y lo he hecho la misma pregunta a varias personalidades, parecería que hay que romper estructuras
y a lo mejor salir de gente, eso pudiera ocurrir. Hay que romper y destruir para poder crear. Pues mira, si tú buscas la definición de refundación en el diccionario, tiene dos definiciones. Una, destrúyelo todo y empieza de nuevo. Ajá. Y otra, construye encima de lo que ya se fundó. El diccionario dice las dos cosas. Okay. Y yo no pienso que hay que destruir el Partido Popular, yo pienso que hay que hacer ajustes en muchas áreas que incluso en un momento dado yo identifiqué y las traje ante la Junta de Gobierno, que el partido tenía que utilizar para reforzarse de cara a las elecciones. En esas estructuras que se crearon en un momento dado del reglamento, le hizo muy difícil a usted la labor, inclusive la situación de la disciplina y todo lo demás. Eso no era así antes. Eso hay que cambiarlo y devolverlo a lo que era o hacer algo intermedio que quizás no sea tan difícil tomar decisiones, presidente. Mira, yo creo que todo reglamento tiene que revisarse y adaptarse, ¿verdad?, a los cambios que tiene la colectividad, a los cambios que tiene el liderato, a la visión que tiene el presidente que entra. Sí, la Junta es un poco grande, pero también es una Junta inclusiva, participativa. Metió unos sectores que antes no estaban para ayudar a reclutar gente, para ayudar a identificar áreas en las que somos, nosotros como populares favorecemos, hacemos causa común. O sea, es importante que esas personas que se identificaron como líderes de diferentes sectores del país, entiéndase veteranos, entiéndase líderes sindicales, entiéndase José Luis ambientalistas. Dalmau y Santiago, agradecido que estuviera con nosotros esta mañana, me traiciona el tiempo. No hay problema, otro día, gracias. Cómo no, seguro que sí. José Luis Dalmau Santiago, expresidente del Senado de Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Dilo Petra. Y ya está aquí con nosotros el buen amigo Alan Maccabi. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eddie. ¿Cuál es tu segundo apellido, Alan? Alan Maccabi González. González, para porque disipar. tengo mamá. Muy bien. Saludos a mi mamá allá en Isabela. Para disipar cualquier duda. Mira. Un privilegio estar contigo y tu gran qué bueno audiencia. Que estás aquí. Se han concentrado muchos titulares y quería irlos trabajando contigo y casualmente, voy a empezar por esto, no era lo que tenía, pero se habla de que por ahí vienen los recortes, los recortes no han venido para nada todavía porque se está evaluando la eficiencia desde Estados Unidos, ¿verdad? A través de la creación del Dodge, pero hay un titular ya de hace varios días y hoy se trae con mayor expansión de que fondos de pandemia se tienen que devolver y de inmediato. Ya se había dado una extensión, pero estos fondos, como todos los fondos federales, vienen marcados para asuntos de pandemia y la pandemia terminó ya hace unos años. Entonces me parece que este asunto, llegaron los recortes. Esto no tiene que ver ni con la eliminación del Departamento de Educación Federal, ni con ninguna otra política de orden ejecutiva, ni con ninguna otra situación de por qué somos Puerto Rico y somos la isla basura. ¿Coincide? Definitivamente, y ese es el problema que tenemos ahora mismo, que los que todavía no pueden entender que Donald Trump es el presidente y lo único que quieren es hablar mal de la administración, siguen insistiendo en tocar que Puerto Rico está perdiendo fondos federales, que va a seguir perdiendo. Y como tú muy bien dices, y te felicito porque siempre lo traes muy responsablemente, no se ha perdido ninguno y no se va a perder ninguno porque, por ejemplo, en el Departamento de Educación se corta grasa, se corta burocracia, se cortan empleados, están sacando empleados atornillados, pero la realidad es que Puerto Rico ni ha perdido. Lo que Puerto Rico sí se tiene que preocupar es que como un territorio no incorporado y como una colonia que tiene que ser legislado lo que recibimos porque no somos un estado con representación, pues ahí sí vamos a tener problemas. E inclusive hay muchos fondos que ya tienen un periodo donde van a terminar y cuando eso llegue hay que mendigar nuevamente para volverlos a tener. Y por otro lado, lamentablemente también Puerto Rico no está careciendo de que hay un sinnúmero de fondos federales que no los estamos teniendo en paridad cuando no deberíamos estar preocupándonos. Y los demócratas que tanto criticaron a Donald Trump de que paralizó fondos para Puerto Rico, ¿qué pasó en los 4 años de Biden entonces que todo ese dinero no llegó? ¿Qué nos acaba de informar el secretario de Energía? Hay muchas cosas aquí más allá de estar criticando a la administración de Donald Trump. Pero fíjate que aún en el tratamiento que se le ha dado a Puerto Rico en esta situación de la eficiencia, no ha sido distinto al de los estados. No hemos sufrido particularidades por ser territorio y no ser un estado. Las cosas que se han hecho a nivel nacional e inclusive las oficinas que se cerraron y los empleados que destituyeron
han sido, al igual que como pasa en los estados, En aquí no ha igualdad. habido un tratamiento distinto, ¿o sí? No, para nada. El Departamento de Eficiencia está viendo a Puerto Rico igual que a cualquiera de los estados y todo lo que están cortando es grasa y si en Puerto Rico No ha hay habido grasa, disposiciones distintas para Puerto Rico por ser territorio. nada, ni Ok. mejores ni peores. Y donde hay grasa se está cortando, no importa donde sea. Estas situaciones crean incertidumbre y cuando se traen en la prensa de esta manera, que como si estuvieran adscritas a las políticas del gobierno federal, esto hubiese pasado aun cuando no se desmantelara FEMA ni el Departamento Correcto. de Educación, porque es fondos marcados de pandemia. Y decía ahorita, hay una necesidad en las escuelas, hay una necesidad en los comedores, hay una necesidad en sueldos para maestros, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Tú no podías sufragar nada de eso con esos fondos federales porque eran de pandemia. Claro. Me equivoco. No, tienes toda la razón. Y lo que sí no va a pasar ahora, Eddie, es que, por ejemplo, el Departamento de Educación Federal antes amenazaba a los estados de que no le mandaba los fondos para los almuerzos de los estudiantes si no traían ideas transgénero y hacían baños y los amenazaba. Esas cosas son las que ahora no van a ocurrir. Un Departamento de Educación politizado que lo utilizaban para una agenda woke liberal, eso ahora no va a ocurrir. Mira, una de las cosas que más revuelo ha causado es que ya en una entrevista como tal, esto lo había soltado Steve Bannon, asesor del presidente político, pero ahora es el propio Donald Trump que dice, yo entiendo que hay alternativas para correr para una tercera. Y hay una línea un poco gris, a mi juicio, no disparen, a mi juicio, que tiene que ver con si esas dos términos, de esas dos limitaciones de término, son consecutivas o no, y al haber sido interrumpida por la administración Biden, pudiera interpretarse esa 22ª enmienda de que pudiera, en efecto, oye, tiene 78 años, correría con casi 82, 83, para allá. Es complicado para un ser humano, pero trascendido eso, parecería que va a hacer el push para que sea finalmente el Tribunal Supremo quien interprete y diga, mira, no, aún no siendo consecutivas, no puede volver a correr. Hay una enmienda número 12 también que tiene que ver con él correr como vicepresidente para después convertirse en presidente, porque las limitaciones que tiene alguien para correr para vicepresidente funcionan también para presidente, funcionan también para el vicepresidente. Definitivamente, Eddie, y la realidad es que este tema, a mí lo que me da es gracia porque Donald Trump es un artista en la política y le encanta, en especial a los que lo odian, constantemente llevarle cosas para mortificarlos y para tenerlos más locos de lo loco políticamente que están. Y este tipo de situaciones, para eso es que la hace. Donald Trump ya estuvo 4 años, aprendió y maduró mucho de ello. Ahora va a tener un cuatrenio donde va a dejar un legado y va a venir otro candidato que será el próximo presidente de los Estados Unidos. No lo va a hacer. Esto no va a ocurrir ahora. Constitucionalmente, tú sabes que desde la época del primer presidente Washington y luego con Theodore Roosevelt, que fue por lo que realmente sucede todo lo que sucede, todo esto es histórico y claro está, uno puede llevar un pleito al tribunal y los constitucionalistas van a tomar decisiones de si son continuos los cuatrenios o no. Claro está, todo eso puede pasar, pero la realidad, y escríbelo hoy, estuve hoy aquí contigo, Donald Trump le encanta que a sus críticos y a los que lo odian todos los días mortificarlo, acordándole que él está ahí con el poder que el pueblo democráticamente le dio en voto electoral y en voto popular. El problema que tiene eso, Alan, es que habría que esperar a la época de erradicación de candidatura para siquiera llevar el pleito ante los tribunales porque no está madurado esa controversia. Hasta tanto abra y él radicara también la candidatura para entonces. Pero no debemos preocuparnos por eso. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, quiero hablar del asunto de seguridad nacional también y porque esta duele y ya si pudiera venir a pesar de que ha habido anuncios revirtiendo ciertas políticas de lo que tiene que ver con los aranceles y cómo esto pudiera encarecer los productos que consumimos, inclusive aquí en Puerto Rico. Hablamos de eso cuando regresemos de la pausa, aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con el amigo Alan Maccabi. Alan, antes de seguir los asuntos de allá de Donald Trump, la seguridad nacional y de la imposición arancelaria, ¿cuántas firmas ayudaste a recoger para la reinscripción de Victoria Ciudadana en el fin de semana? ¿La reinscripción de qué? De violencia comunista, el Partido de Violencia Comunista, ok.
No te vi allí en la foto. No sé, no me Esas invitaron. 10 personas que habían. Pues no me invitaron. Normalmente ese sector de ese grupito minúsculo comunista, socialista, salvaje y de cartón, no me quieren mucho, así que... pues, pero mira, la realidad es que... ¿La alianza vive? ¿Volverá la alianza? No, la alianza posiblemente pueda haber otra alianza donde ahora en vez de personas del Partido Popular y otros que se unieron a un comunista, a un independentista, posiblemente ahora pueda cambiar y sea otra figura y vuelvan los ¿Qué independentistas. figura es esa del comunista que tú dices? Bueno, la figura era la del candidato a la gobernación del Partido Independentista, el deshonesto de Juan Dalmau. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, pero ¿Cómo es Juan, esto? pues Juan Dalmau es deshonesto porque nunca le habló a la gente directo de que un voto por él era por la independencia, pero tan pronto ganó las elecciones, tan pronto pasaron las Ganó elecciones. las elecciones, espérate, yo no me enteré de eso. No, tan pronto pasaron las elecciones y hizo un buen papel porque el Partido Independentista quedó segundo. Inclusive tienen 3 bancas adicionales en la legislatura por ley de minoría que se las quitó al Partido Popular por quedar segundo. Se fue rápido a Washington, a Chicago, a Nueva York, a hablar de que la independencia había sacado casi un 30% y era falso, lo que tenían era un 11%, fue un error. Pero ahí es que te das cuenta la deshonestidad. Mira, yo soy capitalista, yo soy estadista, yo soy republicano, yo soy conservador, creo en la familia, en los valores, en la vida. Trompista. ¿Te faltó? No, yo no sigo hombres, yo sigo causas, ideales. Y Donald Trump representa la causa conservadora y soy republicano. Y estoy con él como presidente y es mucho mejor que un demócrata liberal. Pero la realidad es que todo el mundo que me escucha sabe, y yo no tengo bochorno de decir lo que soy, porque no tengo agendas escondidas, pero hay deshonestos comunistas, socialistas salvajes que son seguidores de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de Miguel Díaz-Canel, de Daniel Ortega, inclusive han sido asesores en el PIB, varios han sido asesores y reciben dinero, que mucho de ellos viene del cartel de los soles y del narcotráfico para asesorarlos. La Marina, si hoy no está en Puerto Rico, se debe porque hubo un mandato de los que dirigen el cartel de los soles en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, para que eso saliera de ahí, para aliviarle. Y por una muerte que tuvimos de Vieques, ¿Que tú no fuiste a protestar allá a Vieques para que saliera la para Marina? nada. Es más, estoy escuchando que pudiera ocurrir que la Marina volviera a Puerto Rico y eso representaría billones de dólares. Y te aseguro que el este de Puerto Rico los recibirán como cuando los Estados Unidos invaden y llegan a Puerto Rico, dicen que por Guánica, otros por otros lugares, los recibieron con los abrazos y las manos abiertas. Así que son muchas las cosas que pueden ocurrir, igual que mensajes que pueden llegar en el verano, en donde ya Puerto Rico va a tener que definir si quiere ser independiente o si quiere ser Estado. Son muchas cosas las que están en el tintero. Lo dije, Donald Trump va a dejar un legado. Donald Trump es de apertura, de traer más estados. Y no se habla de Puerto Rico, que es lo que rápido me dicen, porque Puerto Rico es un territorio no incorporado, es propiedad de Estados Unidos. No tiene urgencia versus otros lugares que anexarlos, integrarlos y asimilarlos a los Estados Unidos sí es bien importante. Wow, ok. yo le hice así y él Pero siguió. te agradezco la oportunidad de poderlo Vamos expresar. a volver a esto de las políticas arancelarias antes de hablar de seguridad nacional, porque eso va a doler. El presidente mismo lo ha admitido y lo que se quiere que se haga, yo lo puedo entender en términos de que hay un tratamiento injusto para el producto norteamericano en la banda allá, entiéndase en Europa y en otros países. Y eso está, uno lo puede entender, ¿verdad? Pues dame el mismo tratamiento y si tú me pones aranceles, yo te voy a imponer lo tuyo. Al final del día los aranceles los va terminando el consumidor, donde quiera que esté, allá o acá. No obstante, habría que reconocer dos cosas, Alan, a mi juicio, no sé si estés de acuerdo. Hay una realidad de que producir y manufacturar, porque una cosa es la manufactura y otra el ensamblaje, como esto de los carros. Correcto. Particularmente, que la manufactura de Estados Unidos no ha sido la mejor desde hace algún tiempo, número uno, y número dos, es mucho más caro por las leyes laborales, por las uniones, por el salario mínimo federal, que lo que cuesta en otros territorios. Entonces, cuando vamos a comprar como consumidores, nos ponemos un sombrero y quizás cuando perdemos los empleos, tenemos otro sombrero distinto y la postura varía de una a otra. El que toda esa manufactura regrese a Estados Unidos va a encarecer el precio de los bienes. Yo creo que
Donald Trump debe saber esto. Y la gente que le asesoró, más los que le donaron en su campaña, también lo debe saber. Entonces, ¿cómo podemos entender esto y la incertidumbre que ha causado? Porque tuvimos los licores y los vinos recientemente y no pasó. Hemos tenido varias experiencias y a pesar de que el presidente dice, hace un double down y dice, no, yo no voy para atrás, eso va y empieza el miércoles y el miércoles es el día de la liberación, lo llama. Y voy a anunciar unos cuantos más. ¿Dónde va a caer esto y lo que está pasando con los mercados también? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es que debemos entender las estrategias del presidente Donald Trump. Y como tú muy bien lo has explicado, desde el principio empezó con México, con Canadá, cosas que no sucedieron, con China. Y tú lo has dicho, hay que reconocer que hacer cosas en Estados Unidos, que es un país democrático, de libertades, de dignidad, de prosperar, van a ser más caras que hacerlas en China o en Vietnam. Inclusive la gente se va a los Estados Unidos, no se va a Venezuela, a Cuba, a China o a Vietnam. Así que es obvio. Pero por otro lado, hay unas estrategias que Donald Trump lo único que quiere es fortalecer el nacionalismo, la empresa americana. América para los americanos, para nosotros los americanos, para todos. Y Puerto Rico es un territorio y es parte de esto. Y lo que nos debemos preocupar en Puerto Rico no es de que si viene un arancel de un 25%, que tú muy bien lo has explicado, los ensamblajes no van a caer ahí si se hacen en los Estados Unidos y se va a fomentar la industria americana. Pero en Puerto Rico pagamos un 39% de arbitrio de los carros que vienen, más las 3 cruditas, todo producto del Partido Popular colonialista. Esas son las cosas que nos debemos preocupar porque a nivel nacional es más económico y se vive mucho mejor. El problema de Puerto Rico es la colonia. Ok. Mira, tengo unos minutos adicionales. Excelente. Usualmente hago mi editorial, pero quiero que me hables del asunto de seguridad nacional porque me parece interesante y la dinámica que se está dando entre los main players. Si J.D. Vance pudiera terminar, como pasó con el otro pasado vicepresidente, en términos de la relación, y si pudiera entonces ser el próximo contendor para la presidencia de los Estados Unidos. Cuando regresemos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, tomar la oportunidad para hablar de esta filtración. Usualmente hago mi editorial, Alan, para culminar el programa, pero esta filtración que hay en asuntos de naturaleza de seguridad nacional pudiera abrir una brecha entre el vicepresidente y el presidente. Se ha desistido de volar en canto a Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional. Rapidito, explícame qué pasa ahí y qué pudiera trascender de acá. Mira, el tema de seguridad nacional es fundamental. Inclusive parte de los problemas de la administración de J.J. Biden era ese tema. Tanto el presidente Jimmy Carter como J.J. Biden han sido los peores presidentes y la seguridad nacional estuvo crítica en esos momentos. Esto que está saliendo, pues claro está, hay que mirarlo, hay que analizarlo, pero la realidad es que lo que se está buscando, como pasa en Puerto Rico y en cualquier lugar, los críticos, los enemigos están buscando cualquier cosa para una administración que va viento en popa y va muy bien, empezar a destruirla. Y eso no va a pasar. Vance es un gran conservador, es un gran republicano. En el pasado fue crítico del presidente Trump, igual que Marco Rubio, lo estuvimos hablando, pero todos están alineados en una causa de dejar un legado, de volver a traer a la nación América para los americanos. Para ponerlo en contexto, se filtra una información que tiene que ver con unos ataques a Yemen en un chat de una red de mensajería, donde se incluye al editor del New York Times y que por error fue Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, quien lo incluye. Pero en esa misma cadena de mensajes se establece una aparente discrepancia entre J.D. Vance y el presidente Trump, como que no está de acuerdo con algunas de las políticas, particularmente con lo que tiene que ver con política nacional. Y la realidad es que muchas veces va a ocurrir que en una mesa hay críticos, porque tú como líder o yo como líder no queremos sellos de goma, queremos personas que aporten, que nos confronten, pero luego que se decida si es lo que quiere Donald Trump o lo que se decida en la mesa, se va a ejecutar. Por eso a veces no es bueno que este tipo de cosas sucedan, porque las van a utilizar en contra de la administración, pero la realidad siempre van a haber personas en algunos momentos que van a diferir, se trae una mesa, se discute y se comienza y se mantiene la política pública. ¿A tu juicio a J.D. Vance no le va a pasar lo que le pasó a Mike Pence? No, para nada. Yo creo que ni él ni a nadie de este grupo de la administración. Hay mucha lealtad y hay mucho compromiso con la nación americana, América para los americanos. Hasta ahora. Agradecido que estuvieras Siempre acá con un nosotros en la privilegio. mañana de hoy. Amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Agradecemos su sintonía.